La lujosa mansión de Fernando se erguía con majestuoso esplendor sobre una de las colinas de Madrid. Las paredes blancas, adornadas con molduras doradas, reflejaban el sol de la mañana, mientras que los jardines meticulosamente cuidados presentaban una paleta de colores vibrantes. Sin embargo, dentro de aquellas paredes, la atmósfera era tensa y fría. Fernando, un empresario español de renombre, se encontraba en su oficina, revisando documentos financieros con el ceño fruncido. Su mirada, fija en la pantalla de su laptop, revelaba una inquietud que no podía ignorar. La puerta se abrió y Clara, la enfermera de su padre, entró con pasos firmes. Ella era una mujer joven, de cabello castaño claro y ojos que reflejaban una mezcla de determinación y compasión. Sin embargo, a pesar de su profesionalismo, no podía evitar sentir un leve escalofrío al estar en presencia de Fernando. Él nunca había sido amable con ella, y su actitud arrogante hacía que su trabajo fuera aún más difícil. «Buenos días, Fernando», saludó Clara, su voz clara y profesional, intentando mantener una distancia emocional. Fernando levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con desdén. «¿Buenos días? ¿Qué tiene de bueno?», replicó él, su tono cargado de desprecio. «¿Acaso has venido a hacerme perder más tiempo? Mi padre necesita atención, no tus charlas inútiles». Clara apretó los labios, conteniendo la frustración. Sabía que su trabajo era importante, y que el cuidado de su padre debía ser su prioridad. Sin embargo, las palabras de Fernando siempre eran afiladas como cuchillos. «He venido a revisar el tratamiento de su padre, como es mi deber. No estoy aquí para entretenerte», respondió Clara con serenidad, aunque en su interior ardía la indignación. Fernando se inclinó hacia atrás en su silla, cruzando los brazos con una sonrisa burlona. «¿De verdad crees que eres esencial para mí o para mi padre?», preguntó, dejando caer la pregunta como si fuera un peso. «Solo eres una enfermera, Clara. No olvides tu lugar». Clara sintió que su corazón se aceleraba. Era difícil mantener la compostura ante la arrogancia de Fernando, pero había aprendido a no dejarse llevar por sus provocaciones. Recordó a su madre enferma en casa, y cómo luchaba por pagar las cuentas del hospital. Esa realidad le daba fuerza para soportar a Fernando. «Mi trabajo es cuidar de su padre, y lo haré lo mejor que pueda», respondió Clara, manteniendo la voz firme. «Si me permites, voy a revisar su medicación». Fernando la miró con desdén, pero no dijo nada más. Se sintió satisfecho al haberla menospreciado un poco más. Clara se acercó al escritorio donde estaban los medicamentos, concentrándose en su tarea, mientras Fernando seguía observándola, como si fuera un insecto en un frasco. La tensión en la habitación era palpable, y Clara se preguntó cómo era posible que alguien pudiera estar tan cegado por su propio ego. Sin embargo, su mente se desvió hacia sus propios problemas. Su madre estaba enferma, y el dinero para su tratamiento escaseaba. Clara se obligó a centrarse en el presente. Su padre necesitaba cuidados, y ella estaba aquí para asegurarse de que los recibiera. Mientras tanto, en el salón contiguo, Fernando hablaba por teléfono con su madre. Su tono era altanero, y su risa resonaba en la mansión como un eco vacío. Clara podía escuchar fragmentos de la conversación, y cada palabra que salía de la boca de Fernando le hacía sentir un nudo en el estómago. «No te preocupes, madre, todo está bajo control. Mi empresa está floreciendo, y no necesito a nadie que me diga cómo manejar mis asuntos», decía Fernando con arrogancia. «La gente me respeta, y saben que no me gusta perder el tiempo con trivialidades». Clara se concentró en su trabajo, pero sus oídos estaban atentos a la conversación. La forma en que Fernando despreciaba a su madre, al igual que a todos los que lo rodeaban, la incomodaba profundamente. Era como si estuviera construyendo un muro a su alrededor, alejando a todos aquellos que realmente se preocupaban por él. «Fernando, querido, solo quiero que estés bien. A veces, es bueno escuchar a otros», respondió la voz de su madre, cargada de preocupación. «No necesito consejos, madre», replicó Fernando, perdiendo la paciencia. «Soy el que construyó esta fortuna. No dejaré que nadie interfiera en mis decisiones». Clara sintió tristeza por la madre de Fernando. A pesar de su estatus, parecía ser la única persona que intentaba guiarlo hacia el camino correcto. Era evidente que Fernando no valoraba lo que tenía, y eso la llenó de compasión por su situación. Cuando la conversación terminó, Fernando colgó el teléfono y volvió su atención a Clara, quien había terminado de organizar los medicamentos. Sin embargo, su mirada era distante, como si estuviera atrapada en sus propios pensamientos. «¿Vas a quedarte ahí todo el día?», preguntó él, despectivo. «Hay cosas más importantes que cuidar de un anciano enfermo». Clara respiró hondo, sintiendo que la ira burbujeaba en su interior.
Sin embargo, sabía que no podía permitirse perder el control. Mi prioridad es el bienestar de su padre. Lo haré con dignidad y respeto, aunque tú no lo aprecies, respondió Clara, su voz firme pero calmada. Fernando la miró con sorpresa, como si nunca hubiera imaginado que alguien se atrevería a hablarle de esa manera. Sin embargo, la sorpresa pronto se transformó en irritación. ¿Acaso crees que tienes derecho a hablarme así?, preguntó, su tono despectivo resonando en la habitación. Te recuerdo que soy el que paga tu salario. Y también soy la que cuida de su padre, replicó Clara, sin titubear. No puedo evitar que tu arrogancia te impida ver lo que realmente importa. Fernando se levantó de su silla, irritado. La tensión en el aire se volvió casi tangible. Clara no se movió, manteniendo el contacto visual, desafiando su autoridad de forma silenciosa. No tengo tiempo para discutir contigo, Clara. Solo haz tu trabajo, dijo él, intentando desviar la conversación. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, pero decidió no ceder. Era hora de que Fernando entendiera que no podía seguir despreciando a quienes lo rodeaban. Entiendo que su vida sea complicada, Fernando. Pero eso no justifica tu comportamiento. Todos enfrentamos problemas, y eso no nos da derecho a tratar a los demás con desprecio, dijo Clara, su voz resonando con fuerza. Fernando, sorprendido por su respuesta, se detuvo. En ese momento, algo dentro de él se sacudió. Sin embargo, su orgullo y arrogancia le impedían admitir que tenía un problema con su forma de interactuar con los demás. No me hables de problemas, Clara. Tú no sabes nada de mi vida, replicó Fernando, apretando los dientes. Quizás no, pero eso no significa que no pueda ver lo que está sucediendo a tu alrededor. La gente que te quiere se aleja porque no te valoras a ti mismo ni a ellos, dijo Clara, su voz ahora suave, pero firme. Fernando desvió la mirada, sintiéndose incómodo. Algo en sus palabras lo tocó, pero no estaba dispuesto a mostrar debilidad. No necesito tus lecciones de vida, murmuró, volviendo a concentrarse en su computadora. Clara suspiró, sintiendo que su lucha era en vano. Sin embargo, sabía que el viaje de Fernando apenas comenzaba. Para él, la vida era un juego de poder y dinero, pero la realidad era que las relaciones y la empatía eran lo que realmente importaba. Mientras se retiraba de la habitación, Clara no pudo evitar mirar una vez más a Fernando. Él estaba absorto en su mundo de números y negocios, completamente ajeno a la tormenta emocional que se avecinaba. Las decisiones que tomara en los próximos días podrían cambiar su vida para siempre, y ella solo podía esperar que algún día viera la luz. Clara cerró la puerta detrás de ella, dejando a Fernando en su mundo solitario. Mientras caminaba hacia la habitación de su padre, sintió que su propio corazón aún latía con fuerza. Era una lucha diaria, pero estaba decidida a hacer lo correcto, a pesar de la indiferencia de Fernando. A veces, la verdadera valentía radicaba en ser capaz de cuidar de otros, incluso cuando el mundo parecía estar en contra. Fernando se despertó esa mañana. La luz del sol entraba por las grandes ventanas de su mansión, iluminando los lujosos muebles y la decoración ostentosa que rodeaba su vida. Sin embargo, no se sentía en paz. Un sentimiento de inquietud lo invadía. Se sentó en la cama, rascándose la cabeza mientras intentaba recordar el sueño que había tenido, uno en el que su imperio de negocios se desplomaba como un castillo de naipes. Se levantó de un salto. La imagen le producía una mezcla de ansiedad y desprecio. Mientras se vestía con su habitual traje de diseñador, su mente seguía divagando en torno a la situación de su empresa. Había rumores de inestabilidad financiera, y aunque se decía a sí mismo que eso nunca podría sucederle a él, una pequeña voz en su interior comenzaba a cuestionar su arrogancia. Fue entonces cuando sonó su teléfono. La voz del director financiero, tensa y preocupada, resonó al otro lado de la línea. Fernando, tenemos que hablar. Hay una crisis inminente que podría afectar gravemente nuestras operaciones. El corazón de Fernando se aceleró mientras escuchaba las palabras del director. Su mente, aún llena de desprecio hacia lo que consideraba trivialidades, no podía evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crisis?, replicó con desdén. ¿Qué tontería es esa? Siempre hay problemas, pero no es nada que no podamos manejar. No es así. Esta vez es serio. Necesitamos ajustar los costos y encontrar nuevas inversiones. Fernando se pasó la mano por el cabello, sintiéndose más frustrado que nunca. Se giró hacia la ventana, observando la ciudad y la vida que se desarrollaba a sus pies. Eres un pesimista. No te olvides de lo que hemos conseguido. No, Fernando, esto no es pesimismo. Es una advertencia. El tono grave del director comenzó a calar en él. Sin embargo, en su mente, Fernando todavía no podía aceptar que su mundo de lujos y desprecio pudiera tambalearse.
Despachó la llamada con un gesto de la mano, sintiendo que, por un momento, había perdido el control. Al salir de su habitación, se encontró con Clara en la sala, organizando medicamentos y asegurándose de que todo estuviera en orden para la atención de su padre. La veía moverse con eficiencia y dedicación, pero eso no le hizo cambiar de actitud. «¿Qué haces ahí parada?», dijo con tono cortante. «Necesitamos que estés atenta a cualquier cosa relacionada con mi padre». Clara levantó la vista, sorprendida por su brusquedad. «Estoy organizando la medicación, Fernando». «No te preocupes, todo está bajo control», respondió con calma, sabiendo que era mejor no dejarse llevar por su sarcasmo. Fernando frunció el ceño, incapaz de entender cómo podía haber gente que se dedicara a cuidar de otros sin una pizca de ambición personal. «No tengo tiempo para tus pequeñas tareas de enfermera», dijo mientras se dirigía al despacho. «Siéntete libre de hacer tu trabajo, pero no olvides que mi padre es lo más importante aquí». Clara sintió una punzada de dolor ante la falta de empatía de Fernando, pero decidió no entrar en conflicto. Sabía que su trabajo y su familia dependían de su profesionalismo. Sin embargo, el peso de su propia vida se hacía cada vez más pesado. Su madre había sido diagnosticada con una enfermedad grave, y mientras Fernando se preocupaba por sus lujos y su imagen, ella debía lidiar con la angustia de la inminente pérdida de su madre. Mientras Clara se enfocaba en cuidar a su padre, su mente divagaba hacia la situación en casa. Su madre necesitaba tratamiento urgente, pero el costo era exorbitante. Decidió no mencionarlo a Fernando, ya que sabía que él nunca podría entender la verdadera importancia de lo que estaba en juego. Clara suspiró, intentando concentrarse en su trabajo, pero la preocupación no la abandonaba. En su mente, la imagen de su madre, frágil y débil, la perseguía. A pesar de su sacrificio y dedicación, el miedo a perder a su madre la consumía. Esa tarde, Fernando había convocado a sus socios a una reunión urgente. Todo debía ser tratado con la mayor celeridad posible, pero su arrogancia seguía eclipsando la realidad. En la sala de juntas, se sentó en la cabecera de la mesa, su presencia imponente eclipsando a todos los presentes. «¿Qué tenemos que discutir?», preguntó, cruzando los brazos. «¿Acaso hay algo que no podamos resolver?». Los rostros de los socios reflejaban preocupación. Uno de ellos, Javier, tomó la palabra con cautela. «Fernando, la situación es más crítica de lo que pensamos. Necesitamos hacer recortes de inmediato». «¿Recortes?», exclamó Fernando, riendo entre dientes. «No puedo creer que estemos hablando de eso. No somos una empresa de barrio. Tienes que escuchar, Fernando. Si no actuamos pronto, podríamos perder todo lo que hemos construido», dijo Javier, intentando mantener la calma. La tensión en la sala aumentó. Fernando, sintiéndose atacado, comenzó a elevar la voz. «No necesito que me digas cómo manejar mi empresa. He llegado hasta aquí por mis propios méritos, y no permitiré que me asusten con amenazas». Los murmullos de los demás socios se convirtieron en un murmullo de desaprobación. Clara, que se encontraba fuera de la sala, escuchaba a través de la puerta entreabierta. Su corazón se aceleró al captar la tensión en la voz de Fernando. La preocupación por su futuro se sumaba a la angustia personal que ya llevaba sobre sus hombros. «Esto no puede seguir así, Fernando», dijo Javier, con voz firme. «La arrogancia no nos salvará». «¡Basta!», gritó Fernando, levantándose de su silla. «Si no tienen la capacidad de ver el potencial de esta empresa, tal vez deberían reconsiderar su lugar aquí». Con esas palabras, Fernando salió de la sala, dejando a sus socios en un estado de incredulidad. Clara, sintiendo que la atmósfera era tensa, decidió que debía entrar. «¿Todo bien?», preguntó, aunque sabía que la respuesta sería negativa. Fernando la miró con desdén. «No es asunto tuyo», respondió, su tono cargado de desprecio. Clara se sintió herida, pero sabía que era mejor mantenerse al margen. Sin embargo, su mente seguía pensando en su madre. Esa noche, mientras Fernando se retiraba a su habitación, la realidad de la crisis comenzaba a calar hondo en su mente. No podía dejar de pensar en la advertencia de sus socios. A medida que se acomodaba en su cama, sintió que la presión aumentaba. Su vida era un castillo de naipes, y por primera vez, el miedo se asomaba a su puerta. Mientras tanto, Clara se sentó en la cocina, su mente abrumada por las preocupaciones. Se preguntó si alguna vez Fernando podría ver más allá de su propio egoísmo. La noche avanzaba, y las sombras de sus problemas se alargaban, pero su determinación de cuidar de su padre y de su madre seguía intacta. La vida de ambos se entrelazaba de formas que ni siquiera podían imaginar, y el destino les tenía reservado un camino lleno de desafíos y lecciones que, sin duda, cambiarían sus vidas para siempre. La mañana se presentó gris y pesada,
como si el cielo también estuviera sintiendo el peso de las preocupaciones de Fernando. En su despacho, rodeado de lujosos muebles de caoba y obras de arte que apenas apreciaba, revisaba informes financieros mientras su mente se debatía entre la frustración y la ira. La situación de su empresa era cada vez más precaria, y aunque había tenido muchas oportunidades de reflexionar sobre su arrogancia, el ego seguía siendo un obstáculo difícil de superar. Clara, la enfermera de su padre, entró en la habitación con la misma determinación que siempre la caracterizaba. A pesar de la evidente tensión en el aire, ella se mantuvo tranquila y profesional. Sin embargo, había un cambio en la forma en que Fernando la miraba. La frustración lo había llevado a un punto de quiebre, y aunque continuaba mostrando su egoísmo, había comenzado a reconocer, de alguna manera, la dedicación de Clara. «Buenos días, Fernando», dijo Clara con una voz suave, intentando romper el hielo que envolvía la habitación. «¿Buenos días?», respondió Fernando, sin apartar la vista de los documentos. «¿Cómo puedes decir eso cuando el mundo se está desmoronando a mi alrededor?». Clara frunció el ceño, reconociendo que la situación había alcanzado un punto crítico. Decidió no tomar su desdén como algo personal y continuó. «La situación es complicada, lo entiendo. Pero creo que deberías considerar la posibilidad de hablar con tus socios y buscar una solución conjunta». Fernando soltó una risa sarcástica, los ojos oscuros como tormentas. «¿Y qué sabes tú de negocios, Clara? Tu trabajo es cuidar de mi padre, no dirigir una empresa». Clara respiró hondo. Sabía que no valía la pena discutir, pero su corazón se llenó de determinación. «Sé que la humildad y la colaboración son claves para superar cualquier crisis. Quizás deberías escuchar a los que te rodean», dijo, sin poder evitar que un tono de desafío se colara en su voz. Fernando se quedó en silencio, por primera vez sintiendo que Clara tenía un punto. Aunque su orgullo le impedía admitirlo, la enfermera había tocado una fibra sensible. Sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. «Te agradezco tu opinión, pero no necesito consejos de nadie, especialmente de alguien como tú», replicó, desviando la mirada hacia la ventana, donde las nubes se arremolinaban. Clara sintió una punzada de decepción, pero no se dejó llevar por ella. La salud de su madre estaba en juego, y no podía permitirse distraerse. Tenía que encontrar la manera de ayudarla, aunque eso significara sacrificar su propia paz mental. Sin embargo, el peso de la situación la oprimía. Las horas pasaron y la tensión en la mansión se volvió casi palpable. Fernando continuaba trabajando, pero su mente se encontraba en un lugar diferente. Sabía que su empresa estaba al borde de un desastre, y a pesar de su arrogancia, había un miedo creciente en su interior. Clara, por su parte, intentaba concentrarse en su deber, pero su mente divagaba hacia las preocupaciones por su madre, que había estado enferma durante semanas. Una tarde, mientras atendía a su padre, Clara recibió una llamada que la hizo temblar. La voz al otro lado de la línea era de su médico, quien le informaba que su madre necesitaba un tratamiento urgente, y que los costos eran exorbitantes. Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se las contuvo. No podía permitirse rendirse. Tras colgar, miró a su padre, que dormía plácidamente en la cama. La idea de buscar dinero de cualquier manera posible la atormentaba. No quería ser una carga para Fernando, pero la desesperación la empujaba a considerar todas las opciones. Sin embargo, sabía que lo mejor era mantener esto en secreto, al menos por ahora. Mientras tanto, Fernando se encontraba en la sala de reuniones con sus socios. Las voces se elevaban, y las discusiones se tornaban cada vez más acaloradas. La arrogancia de Fernando, que antes era su mayor fortaleza, se había convertido en su mayor debilidad. En lugar de unir a su equipo, lo estaba dividiendo. «No podemos permitirnos seguir así», gritó uno de sus socios, el rostro enrojecido por la frustración. «Necesitamos un plan de acción realista, no tus fantasías de grandeza». Fernando se puso de pie, golpeando la mesa con los puños cerrados. «No estoy dispuesto a dejar que nuestra empresa se hunda. Este es solo un bache, y si todos se unieran en lugar de criticar, podríamos salir adelante». El ambiente se hizo tenso y Clara, que estaba afuera de la puerta, sintió que la situación se volvía insostenible. La preocupación por Fernando y por su futuro la envolvía como una sombra. No podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. En lugar de ser la mujer fuerte que siempre había sido, ahora se sentía perdida. Cuando la reunión terminó, Fernando salió a la calle, sintiéndose más solo que nunca. Miró a su alrededor, la opulencia de su vida no le daba consuelo. En ese momento, su viejo amigo Javier apareció. Fernando no lo veía desde hacía años, y su presencia le trajo una mezcla de nostalgia y desconfianza.
Fernando, saludó Javier, con un tono serio. Necesitamos hablar. Fernando frunció el ceño. No le agradaban las visitas inesperadas, especialmente cuando estaba lidiando con tantas cosas. No tengo tiempo para ti, Javier. Estoy ocupado. Sé que estás pasando por un mal momento, pero creo que lo que necesitas es un amigo más que un socio. Tus decisiones están afectando a todos a tu alrededor, dijo Javier, con un tono de preocupación genuina. Fernando, indignado, dio un paso adelante, enfrentando la mirada de su amigo. ¿Y tú qué sabes de mí? No eres parte de mi vida desde hace años. ¿Qué te da derecho a venir aquí a darme lecciones sobre cómo dirigir mi negocio? Javier respiró hondo, intentando mantener la calma. Sé que te has rodeado de lujo y poder, pero eso no te hará feliz. La forma en que tratas a las personas que te rodean, eso te llevará a la ruina. Tienes que cambiar, Fernando. No necesito que me digas cómo vivir mi vida, respondió Fernando, con la voz elevada. Te agradezco que te preocupes, pero no necesito tus consejos. Javier lo miró con tristeza y compasión. Solo quiero que entiendas que, si sigues así, te quedarás solo. La gente se alejará de ti, y lo perderás todo. Fernando se cruzó de brazos, sintiéndose acorralado. No me importa lo que piensen los demás. Este es mi negocio, mi vida. No necesito a nadie. Con un gesto despectivo, Fernando se dio la vuelta, dejando a Javier con la boca abierta y el corazón pesado. La preocupación de su amigo resonaba en su mente, pero su orgullo era más fuerte. Caminó de regreso a su mansión, sintiendo que, a medida que se adentraba en su mundo de lujo y soledad, también se alejaba de la humanidad misma. Era un momento crucial que marcaría el inicio de un cambio, aunque Fernando aún no lo sabía. La vida, con su irónica forma de enseñarle lecciones, estaba a punto de darle un golpe que lo obligaría a enfrentar no solo a los demás, sino también a sí mismo. La mansión de Fernando, con sus imponentes paredes de mármol y suntuosos candelabros, solía ser un lugar donde la risa y la alegría reinaban. Sin embargo, desde que las sombras de la crisis comenzaron a cernirse sobre su imperio, la atmósfera se tornó pesada y opresiva. En aquel día, el aire parecía aún más denso, y la ansiedad se palpaba en cada rincón. Fernando se encontraba en su despacho, mirando por la ventana hacia el jardín, donde las flores, a pesar de su esplendor, parecían marchitarse bajo su mirada sombría. ¿Qué está pasando, Clara?, preguntó Fernando, sin siquiera girarse para mirarla. Su tono era grave, casi como si le reprochara a la enfermera su mera existencia. La situación es insostenible. Porque nadie me informa de lo que realmente está ocurriendo. Clara, que había entrado con un bolígrafo y una libreta en la mano, se detuvo en la puerta, sintiendo el peso de la tensión en el ambiente. Fernando, he tratado de mantenerte al tanto de los informes financieros. La empresa está enfrentando serias dificultades. Las deudas están acumulándose y... comenzó a explicar, pero fue interrumpida. No necesito escuchar tus palabras vacías. Necesito soluciones, exclamó Fernando, girándose finalmente hacia ella. Sus ojos, normalmente despectivos, ahora brillaban con un destello de preocupación que Clara no había visto antes. Era un indicio de que, detrás de su arrogancia, había un hombre asustado. Clara respiró hondo, tratando de mantener la calma. Estoy haciendo todo lo posible, Fernando. Pero también debes entender que no puedo resolver esto por ti. Necesitamos una estrategia sólida y un enfoque claro. Si no tomamos decisiones rápidas, podrías perderlo todo. Fernando se pasó una mano por el cabello, frustrado. No puedo perder lo que he construido durante años. No puedo permitir que eso suceda. Su voz tembló levemente, y Clara notó cómo sus manos se apretaban en puños. La soledad comenzó a envolverlo, y Clara sintió una punzada de compasión por el hombre que siempre había despreciado. Fernando, nadie quiere que eso suceda. Pero también debes considerar que tu actitud hacia los demás no ayuda. La gente a tu alrededor está sintiendo la presión. Tienes que ser un líder, no solo un jefe. Ellos necesitan saber que estás dispuesto a luchar junto a ellos, le aconsejó Clara, sintiendo que cada palabra podía ser un riesgo. Fernando la miró fijamente, y por un momento, el orgullo que siempre había llevado a cuestas pareció desvanecerse. No entiendo por qué me importa lo que piensen. Son solo empleados, murmuró, pero su voz se apagó antes de terminar la frase. En el fondo, sabía que había algo más. Su soledad lo atrapaba, y su arrogancia había construido una muralla entre él y los demás. Porque son personas, Fernando. Personas que dependen de ti, de tu liderazgo y de tu visión. Si no comienzas a verlos como tales, no solo perderás tu empresa, sino también a ti mismo. Clara le respondió con firmeza,
sintiendo que era un momento decisivo. Él se quedó en silencio, reflexionando sobre sus palabras. La angustia en su pecho creció, pero también una chispa de duda sobre su propia forma de ser. ¿Era realmente tan frío y distante? La verdad le dolía, y decidió cambiar de tema. Voy a convocar a una reunión con los directivos. Necesitamos hacer ajustes inmediatos. ¿Puedes preparar un informe sobre el estado actual, Clara? Fernando finalmente solicitó. Era un intento de retomar el control, de aferrarse a lo que le quedaba. Por supuesto, lo haré enseguida, respondió ella, sintiendo que, aunque la conversación había sido tensa, había un pequeño atisbo de apertura en el comportamiento de Fernando. Mientras Clara se retiraba, su mente seguía enredada en sus propios problemas, la salud de su madre. La angustia le apretaba el corazón, pero había decidido no hablar de ello con Fernando. No era el momento, y no quería que su situación personal se interpusiera en su trabajo. La tarde avanzó y, tras un día agotador, Clara se encontró en la cocina de la mansión, preparando un té. Las sombras danzaban en las paredes, y el silencio era casi abrumador. Justo cuando iba a servir su bebida, Fernando irrumpió en la cocina, su rostro reflejando una mezcla de cansancio y frustración. «Clara, ¿tienes un momento?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. Clara lo miró con sorpresa, ya que rara vez él se dirigía a ella de manera tan directa. «Claro, Fernando, ¿qué necesitas?», preguntó, dejando a un lado la tetera. «Quiero que me hables sobre tu madre. He notado que últimamente pareces distante», dijo él, mientras se apoyaba en la encimera, observando a Clara con atención. Clara se quedó paralizada por un instante. «No es el momento para hablar de eso. Estamos frente a una crisis que requiere toda nuestra atención», replicó, tratando de desviar la conversación. «Pero tú también eres parte de esta empresa. Y tu bienestar es importante». «¿Qué sucede con tu madre?», insistió Fernando de manera más insistente. «No quiero que te preocupes por mí. Tienes suficientes problemas propios. Estoy aquí para ayudarte a ti y a tu padre, no para que me ayudes a mí», respondió Clara, con la voz algo temblorosa. Sentía que era un terreno peligroso, pero la sinceridad de Fernando la sorprendió. «Clara, no estoy acostumbrado a preocuparme por los demás, pero quiero intentarlo. Dime qué está pasando», dijo Fernando, mostrando un atisbo de vulnerabilidad que la enfermera nunca había visto. «Mi madre está enferma. Necesita tratamiento, y no puedo cubrir los gastos por mí misma». «Pero», Clara se detuvo, luchando contra las lágrimas. «No quiero que esto interfiera con tu vida. Estoy aquí para cuidar de tu padre, y eso es lo que me importa». Fernando la miró fijamente, y por un momento, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. «No soy un monstruo, Clara. Puedo ayudar. Déjame hacerlo», ofreció, y en su voz había una mezcla de sinceridad y un deseo de redención. «Fernando, no puedes», comenzó a protestar, pero entonces él la interrumpió. «Por favor, déjame ser parte de la solución. No sé cómo, pero quiero intentarlo», dijo él, con una intensidad que sorprendió a Clara. «Está bien, pero no quiero que esto se convierta en un lastre para ti», respondió ella, sintiéndose algo aliviada, aunque aún preocupada por la situación. «Lo prometo. Pero primero debemos atender la crisis en la empresa. No puedo dejar que mi orgullo me ciegue más», Fernando declaró, reafirmando su intención de cambiar. Sin embargo, cuando Fernando salió de la cocina, su mente seguía agitada. Sabía que había una tormenta que se acercaba con rapidez, y no solo en su empresa. Lo que había comenzado como un día de trabajo rutinario se había transformado en una montaña rusa de emociones y descubrimientos. La sensación de miedo y soledad seguía acechando, y mientras se preparaba para la reunión con sus socios, un accidente inesperado en la planta lo hizo tambalear. Un grito desgarrador resonó en la sala de reuniones. Fernando, con el corazón en la garganta, corrió hacia la planta, su mente en caos. Cuando llegó, el caos era palpable. Un trabajador había caído, y la confusión reinaba. Al ver el estado del empleado, el remordimiento comenzó a calar hondo en su pecho. «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz temblando de angustia. «Una falla en la maquinaria, Fernando. Necesitamos ayuda, y está grave», le dijeron, y al ver la sangre y el dolor de aquellos hombres que habían trabajado para él, un nuevo sentimiento lo invadió. La culpa. «Esto es mi culpa. No he estado prestando atención. He estado tan centrado en mis problemas que he olvidado que ellos también tienen familias, sueños, y que dependen de mí», murmuró, sintiendo como la realidad se le venía encima. Mientras los equipos de emergencia llegaban, Fernando se dio cuenta de que la vida que había llevado había sido una burbuja de egoísmo. Miró a su alrededor,
a los rostros preocupados de su personal, y sintió un remordimiento creciente que le quemaba en el pecho. Este era el momento en que todo debía cambiar. La tarde se teñía de un gris opaco, y Clara se sintió completamente abrumada cuando recibió la noticia de que su madre había sido hospitalizada por una complicación grave de su enfermedad. El sonido del teléfono resonó en su pequeño apartamento, y al escuchar la voz del médico, su corazón se hundió. «Clara, necesitamos que vengas al hospital. Tu madre está en una situación delicada», dijo el doctor con un tono que no dejaba lugar a dudas. Con el alma en un puño, Clara se vistió rápidamente. Se miró en el espejo, tratando de encontrar un atisbo de fortaleza que le permitiera enfrentar la situación. Sabía que no podía permitirse quebrarse. «No puedo dejar que esto me venza», murmuró para sí misma mientras salía de casa, tomando un taxi hacia el hospital. Mientras tanto, en la lujosa mansión de Fernando, la atmósfera era tensa. Las preocupaciones financieras se habían convertido en una sombra omnipresente, y él no podía dejar de pensar en la reunión que había tenido con sus socios, donde habían discutido la posibilidad de una quiebra inminente. En su mente, cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de aquellos empleados que dependían de él. Pero aún así, la arrogancia seguía siendo su escudo. «No puedo dejar que esto me afecte», se dijo, pero en el fondo, una inquietud comenzaba a tomar forma. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Era Clara, que había decidido buscarlo para pedirle ayuda. Fernando la miró a través de la puerta, notando la preocupación grabada en su rostro. «¿Qué quieres, Clara?», preguntó, con un tono que en el pasado hubiera sido despectivo, pero que ahora contenía una curiosidad genuina. «Fernando, mi madre está en el hospital. Necesito ayuda. No sé qué hacer», dijo Clara, su voz temblando mientras luchaba por contener las lágrimas. Fernando, por un instante, se sintió incómodo. La imagen de Clara, vulnerable y frágil, era una que nunca había imaginado. La enfermera que siempre había sido fuerte y profesional ahora parecía una niña perdida en un mundo que no entendía. «¿Y qué quieres que haga yo?», replicó, aunque en su interior comenzaba a sentir un cambio. Quizás era la culpa que lo atormentaba, o tal vez era el eco de las palabras de su amigo que resonaban en su mente. «¿Por qué no llamas a alguien más?». «No soy el indicado para esto», añadió, pero su tono ya no tenía la misma dureza de antes. «¿Por qué no tengo a nadie más?», Clara respondió con una sinceridad que lo golpeó. Fernando tragó saliva. «¿Cuánto necesitas?», preguntó, intentando mantener la compostura. «No es solo dinero, Fernando. Es que necesito que alguien me apoye. Estoy tan asustada», confesó. La conversación se tornó pesada. Fernando sintió sus defensas desmoronarse, y en un impulso que no podía controlar, se acercó a ella. «Está bien, voy a ayudarte. Dime qué necesitas». Clara lo miró, sorprendida, y una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «Gracias, realmente lo aprecio». Mientras tanto, en el hospital, Clara no podía dejar de pensar en cómo había llegado a esta situación. Su madre había sido su roca, siempre apoyándola en sus momentos más difíciles. Ahora era Clara quien debía ser fuerte. Al llegar al hospital, el ambiente era sombrío. Los pasillos estaban llenos de familias con rostros de preocupación, y el sonido de las máquinas resonaba en el aire. «¿Clara?». La voz del doctor la sacó de sus pensamientos. «Tu madre está estable, pero necesitará una operación. Debemos actuar rápido, y el costo es elevado». Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cuánto necesito?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Alrededor de 10.000 euros», respondió el médico, y cada palabra se sintió como un golpe. «Haré lo que sea necesario», dijo, tratando de aferrarse a la esperanza. Con el corazón latiendo descontroladamente, decidió que tenía que hablar con Fernando nuevamente. «No puedo dejar que mi madre sufra por mi incapacidad de pagar», pensó mientras buscaba su teléfono. En su mansión, Fernando contemplaba su vida, sintiéndose cada vez más atrapado en su burbuja de riqueza. «¿Por qué me importa tanto esta mujer?», pensó mientras recordaba la expresión en su rostro cuando le pidió ayuda. «Siempre he despreciado a los que no tienen, y ahora me encuentro en una posición en la que puedo ayudar. Pero, ¿por qué lo haría?». Su mente estaba llena de dudas. Finalmente, Clara logró contactarlo nuevamente. «Fernando, necesito que me ayudes. Mi madre, su operación costará mucho. No tengo a nadie más a quien acudir», suplicó. El tono de su voz, lleno de desesperación, resonó en su corazón. «Está bien, Clara. Iré al banco y veré qué puedo hacer», respondió, sintiéndose sorprendido por su propia decisión. «Te encuentro en el hospital», añadió, sintiendo que un cambio estaba ocurriendo dentro de él.
Cuando llegó al hospital, el ambiente era tenso. La sala de espera estaba llena de rostros preocupados. Fernando sintió una punzada de ansiedad. Esto no es solo un negocio, es la vida de alguien, pensó mientras se dirigía hacia Clara. Al verla sentada, con la mirada perdida en el suelo, se dio cuenta de que no era solo una enfermera, sino una persona que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Clara, la llamó, y ella levantó la vista, sorprendida. He decidido ayudarte, dijo con determinación. Voy a cubrir los gastos de la operación de tu madre. Clara parpadeó, incrédula. ¿De verdad? No tienes que hacer esto, respondió, intentando ocultar la emoción en su voz. Sí, lo haré. No puedo cambiar lo que he sido, pero quiero empezar a hacerlo bien. Esto es lo menos que puedo hacer, confesó Fernando, sintiendo una mezcla de culpabilidad y redención. Clara sonrió, y por un momento, la tristeza de la situación se desvaneció. Gracias, Fernando. Esto significa más de lo que puedes imaginar, dijo ella, y en ese instante, algo cambió entre ellos. Fernando sintió una conexión genuina que nunca había experimentado antes. La vida, tan frívola y superficial hasta ese momento, comenzó a cobrar un nuevo significado. A medida que se acercaba el momento de la operación, Fernando se quedó junto a Clara, observando cómo la enfermera se convertía en un pilar de fuerza en medio de la tormenta. Nunca pensé que podría sentir esto por alguien, admitió, rompiendo el silencio que los envolvía. Clara, sorprendida por su vulnerabilidad, le respondió. A veces, las circunstancias nos obligan a mostrar lo que realmente somos. La operación fue un éxito, y Clara no pudo contener las lágrimas de alivio. Fernando, a su lado, sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. La compasión que había estado encerrada en su interior comenzó a florecer, y con ella, la posibilidad de una nueva vida. Sin embargo, en su mente aún resonaban las preguntas sobre su futuro y cómo podría reconciliar su pasado con el presente. El camino hacia la redención apenas comenzaba, pero por primera vez, Fernando se sintió preparado para enfrentarlo. Fernando respiró hondo antes de entrar en la habitación del hospital. La luz blanca y fría lo golpeó al abrir la puerta, y el olor desinfectante le recordó la fragilidad de la vida. En el interior, Clara estaba sentada al lado de su madre, una mujer de rostro cansado pero sereno, mientras sostenía su mano. Fernando sintió una punzada de culpa al ver la escena. Había sido tan insensible, tan egoísta. Se acercó con cautela, como si cada paso lo acercara más a la realidad de sus errores. Clara, dijo, y su voz sonó más suave de lo que había esperado. ¿Cómo está tu madre? Clara levantó la vista, sorprendida al verlo allí. Sus ojos reflejaban una mezcla de incredulidad y desconfianza, como si no supiera si su presencia era un gesto sincero o una nueva forma de querer ejercer poder sobre ella. Está estable, pero los médicos dicen que necesita tratamiento inmediato, respondió Clara, su voz tensa, pero controlada. Fernando notó que ella había estado conteniendo las lágrimas, pero no quería mostrar debilidad frente a él. Quiero ayudar, dijo de manera abrupta, casi como si le costara aceptar lo que estaba ofreciendo. Clara lo miró con escepticismo. ¿Ayudar? ¿Cómo? Preguntó, arqueando una ceja, mientras sentía que sus defensas se alzaban de nuevo. Fernando, sorprendido por la dureza en su tono, sintió que sus viejas costumbres de arrogancia y desdén se desmoronaban un poco más. Puedo cubrir los gastos del tratamiento. No quiero que tu madre sufra por falta de dinero, dijo Fernando, sintiendo que las palabras le costaban más de lo habitual. Era un gesto que nunca había imaginado hacer, pero la culpa y el deseo de redención lo empujaron a ello. Clara parpadeó, incrédula. Durante un momento, no supo qué responder. La idea de aceptar ayuda de Fernando, el hombre que había menospreciado su esfuerzo y le había hecho sentir insignificante, la llenaba de confusión. No necesito tu caridad, Fernando, respondió finalmente, su voz firme, aunque su corazón se debatía entre el orgullo y la necesidad. Mi madre merece recibir atención médica, pero no de ti. La tensión en el aire era palpable. Fernando sintió que su ego se alzaba, luchando contra el remordimiento que lo invadía. Sin embargo, su mirada se desvió hacia la madre de Clara, que dormía tranquilamente, ajena a la batalla que se libraba en la habitación. No es caridad. Es un acto de humanidad, replicó Fernando, con una voz que apenas sonó como una súplica. He sido un idiota. Te lo debo a ti y a tu madre. Clara lo miró fijamente, buscando en su rostro alguna señal de sinceridad. Al no encontrarla, sintió que la rabia comenzaba a borbotar en su interior. La idea de depender de un hombre que había tratado a su madre con desprecio la enfurecía.
Si realmente quisieras ayudar, podrías empezar por pedir disculpas, dijo Clara, con una determinación renovada, al tiempo que se levantaba de la silla. No necesito tu dinero, Fernando. Lo que necesito es respeto. Las palabras de Clara resonaron en la habitación, y Fernando sintió que un nudo se formaba en su garganta. Era cierto, había pasado su vida ignorando a los que lo rodeaban, despreciando tanto a su familia como a sus empleados. Pero el viaje hacia su redención comenzaba a tomar forma. Te pido disculpas, Clara, dijo, su voz temblando ligeramente. He sido un hombre egoísta y arrogante. No entiendo cómo has podido soportar mis desplantes. Pero quiero cambiar, quiero ayudar. Clara se quedó en silencio, observando cómo el hombre que había despreciado durante tanto tiempo daba un paso hacia la vulnerabilidad. La lucha interna que libraba en su interior se hacía cada vez más evidente. Fernando se acercó a ella, buscando una conexión que no sabía si existía. Te prometo que no solo ayudaré a tu madre, sino que también me comprometo a cambiar la dirección de mi empresa, dijo Fernando, consciente de que sus palabras eran más que promesas vacías. Quiero trabajar en proyectos que beneficien a la comunidad, a aquellos que realmente lo necesitan. Quiero que mi legado no sea solo riqueza, sino también compasión. Clara sintió una mezcla de emociones. Su corazón se ablandó ante la sinceridad que percibía en la voz de Fernando. Había pasado tantas noches preocupándose por su madre y por su futuro, que la idea de que alguien, incluso Fernando, quisiera ayudarla parecía un rayo de esperanza en medio de la desesperación. Está bien, dijo finalmente, con un suspiro profundo. Aceptaré tu ayuda, pero solo si realmente estás dispuesto a cambiar. No quiero que esto sea solo un gesto momentáneo. Fernando asintió, sintiendo que cada palabra que intercambiaban era un ladrillo en la pared que había construido entre ellos. Mientras Clara volvía a sentarse junto a su madre, Fernando se sintió un poco más ligero. Había dado un paso hacia la redención, pero aún quedaba mucho por hacer. A medida que pasaban los días, Fernando se encontraba más a menudo en el hospital. Con el tiempo, se estableció una rutina. Clara le enseñó sobre el cuidado de su madre, sobre las pequeñas cosas que hacían la vida más soportable en aquellas circunstancias difíciles. Fernando comenzó a comprender el valor de la empatía y la compasión, conceptos que había ignorado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras Clara tomaba un descanso, Fernando decidió que era el momento de ser completamente honesto con ella. Clara, quiero que sepas algo, comenzó, su voz temblando ligeramente. He estado reflexionando sobre cómo he manejado mi empresa. No solo he sido un mal jefe, también he sido un mal ser humano. He tratado a todos como piezas de un juego sin valor. Pero ahora veo que cada persona tiene su historia, su lucha. Clara lo miró, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Era un Fernando diferente, uno que buscaba entender y aprender. He decidido redirigir mi empresa hacia proyectos comunitarios. Quiero que nuestra labor tenga un propósito más allá de la ganancia. Quiero que utilicemos los recursos que tenemos para ayudar a quienes más lo necesitan, continuó Fernando, su mirada llena de determinación. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Aquella era la oportunidad que había estado esperando, la posibilidad de hacer algo significativo. Pero había una pregunta que necesitaba hacer. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué lugar tengo en todo esto? Preguntó, con una mezcla de esperanza y temor. Fernando sonrió, una genuina sonrisa que iluminó su rostro. Quiero que seas parte de esto. Tu experiencia, tu dedicación, son invaluables. Quiero que trabajemos juntos en este nuevo proyecto. Necesito tu perspectiva y tu pasión. Clara sintió una oleada de emociones. La idea de trabajar con Fernando, el hombre que había sido una fuente de frustración, ahora se convertía en una oportunidad para cambiar vidas. De acuerdo, respondió, su voz segura. Pero solo si prometes seguir siendo el hombre que has comenzado a ser. Quiero ver la acción detrás de tus palabras. Fernando asintió, sintiendo que su vida había tomado un rumbo completamente nuevo. Mientras miraban hacia el futuro, ambos sabían que estaban a punto de emprender un viaje que cambiaría no solo sus vidas, sino también la de muchas otras personas. El pasado seguía presente, pero el futuro se iluminaba con la promesa de la redención, la esperanza y la amistad.